¿Qué tal? Es un gusto poder encontrarnos otra vez en este espacio virtual que nos ofrece la Iglesia para acercarnos al texto bíblico. En ese encuentro con el texto bíblico nosotros creemos que su espíritu, el Espíritu de Dios, obra en nosotros. Más allá de lo que podemos leer como un texto interesante de sabiduría oriental antigua, nos acercamos al texto bíblico y encontramos eso que Dios tiene para nosotros, que habla a nuestro corazón, y en ese encuentro con Él llegamos a esa vida abundante que Él nos propone. Así que yo te invito a que podamos empezar orando y pidiéndole que el Señor obra en nuestra vida. Señor, muchas gracias por poder encontrarnos más allá del tiempo y del espacio en que podemos escuchar o ver este devocional. Te agradecemos porque tu Espíritu obra en nosotros. Te queremos pedir en nombre de Jesús que lo hagas, que transformes nuestra vida. Y yo te agradezco porque podemos tener acceso al texto bíblico y podemos hacerlo en libertad. En nombre de Jesús, amén. Bueno, yo te invito a que busques en el libro del profeta Isaías, en el Antiguo Testamento. Vamos a ir al capítulo 1 y vamos a leer del versículo 10 al versículo 20. Y hay allí algunas referencias que me gustaría hacer primero para que podamos entender lo simbólico, que es muy profundo. En este texto empieza el profeta mencionando en el capítulo 10 dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Para los que tienen claro de qué se refiere, estamos yendo a la historia de Abraham, ¿sí? En los inicios del pueblo de Israel, donde hay dos ciudades que se mencionan, que son Sodoma y Gomorra, justamente, que son mencionadas como dos ciudades donde suceden cosas terribles, donde hay una degradación total, la injusticia, las barbaridades más terribles son mencionadas en ese lugar. Y son dos lugares que representan a lo largo del texto bíblico justamente la perversidad, la iniquidad, las cosas más terribles que se les puede ocurrir, la injusticia, todo lo terrible es mencionado en estas dos ciudades. Por eso es que cuando el texto arranca, que vamos a leer ahora en el versículo diciendo: príncipes de Sodoma, oír la palabra de Jehová, escuchar la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra, está haciendo claramente alusión a esas dos ciudades que están mencionadas en el Génesis. Con lo cual, y es muy interesante que le habla tanto a los príncipes, ¿sí?, a la clase dirigente del pueblo, como justamente a los ciudadanos más de a pie, si quieren ustedes decirlo de ese modo. Y después, a partir del versículo 11, va a ser toda una crítica acerca de los elementos rituales del culto a Dios que había en el templo de Jerusalén. Lo menciono previamente para que cuando lo podamos dar lectura, podamos entender de qué está hablando y no se nos haga una galleta en la cabeza. Hay toda una crítica a los elementos simbólicos que había en el culto, en los sacrificios, en la adoración a Dios, que se han ido vaciando de sentido, ¿sí? En el culto a Dios hay sacrificios, digamos, en las celebraciones, en las fiestas rituales, hay una serie de elementos que han sido vaciadas de sentido, que se llevan adelante de una manera mecánica y sin profundidad, y esto Dios lo está denunciando. Porque, como vemos más adelante, se da, por un lado, esto de los elementos simbólicos vaciados de contenido y vaciados de profundidad de corazón, y encima se suma a esto toda una actitud de injusticias y de barbaridades que el pueblo está llevando adelante. Así que, una vez mencionado este punteo, vamos a ir al texto y lo vamos a leer así. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, o sea, para pisotear el templo. No me traigan más vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas.
Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis las oraciones, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad las iniquidades de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego. Después de esto, después de este cambio, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisiereis y fuereis rebeldes, serán consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. El texto es tremendo. Está cargada de elementos culturales y simbólicos muy profundos para el pueblo de Israel, pero que tal vez para nosotros no lo son tanto, y por eso esa pequeña introducción que hice al principio, para que entendamos que en este momento el pueblo de Israel está transitando un momento en el que se ha alejado de Dios. No ha dejado de desarrollar cada paso, cada elemento de los rituales de sacrificio y de adoración a Dios, pero eso se ha vaciado de sentido. Y no solamente eso, sino que también, como dijimos antes, se han llenado de un montón de barbaridades. Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Y es interesante este punto, porque dice de delante de mis ojos, ¿y qué? ¿Hay algo que podamos hacer lejos de los ojos de Dios? No hay nada que nosotros podamos ocultar de Él. Y es muy interesante que lo mencione de este modo. Dejen de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien. Y es interesante que dice, estás haciendo lo malo y tenés que aprender a hacer el bien. No es que simplemente es algo que se deja de hacer y listo. Es una tradición, una costumbre que tiene que cambiar, que va a demandar tiempo y esfuerzo, porque hay que aprender algo que no se está haciendo. Buscad el juicio y restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Hay aquí un montón de elementos que se mencionan al caracterizar el pecado del pueblo, en contraposición a los sacrificios y los elementos de adoración a Dios y las fiestas solemnes y las fiestas que están cargadas de simbolismo, de reflexión, de búsqueda profunda de Dios. Hay una contraposición. ¿Por qué? Porque todos estos elementos que tienen que ver con la adoración a Dios se habían vaciado de sentido. Se hacían en forma mecánica y ya sin la profundidad que requieren todos estos elementos. Porque cuando hay un elemento que es simbólico, el elemento en sí no es nada, sino lo que eso representa al interior de cada uno. Entonces, el pueblo de Dios se había alejado de Él, ¿sí? Simplemente llevando adelante rituales que no tenían el más mínimo sentido. Y cargado el pueblo de injusticias y de maldad y de opresión y de cosas terribles, Dios los acusa y les dice, miren, si ustedes no cambian, va a venir un final trágico, terrible. ¿Qué es lo que termina sucediendo? ¿Por qué? Porque el pueblo va degradándose, llegado al punto que viene otro pueblo más fuerte, un imperio, y los conquista y los destruye. Pero dice, cuando ustedes hayan cambiado, cuando ustedes hayan decidido emprender ese camino de cambio, cuando ustedes hayan cambiado el modo de ver las cosas y realmente me busquen de corazón, dice, vengan luego, dice. Así dice Jehová, y estemos a cuentas. Y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis del bien de la tierra. Y me gusta mucho esta frase, comer del bien de la tierra, que tu trabajo, que tu esfuerzo prospere, que puedas vivir en paz. Esa idea del shalom de Dios. La palabra shalom significa literalmente paz, pero no es simplemente una paz porque está
porque los conflictos se han apaciguado y se han barrido abajo de la alfombra y estamos todos quietos, sino porque es una paz profunda, de equilibrio, de cordialidad, de amabilidad, de vida abundante, ¿sí? Entonces, a eso nos invita Dios, a que podamos vivir de ese modo profundo en conexión con Él, que podamos como pueblo de Dios vivir realmente transformados y transformando el entorno en el cual estamos, ¿sí? Que podamos vivir una espiritualidad profunda de encuentro con Dios y que en ese encuentro haya un cambio de mente y que podamos acercarnos a los que más lo necesitan, pero también que podamos encontrar en la profundidad de justamente de ese encuentro con Dios, la vida abundante que Él nos propone hacia lo profundo de nuestro ser. Pero también te quiero proponer algo, y es que mires, que veas que no estás solo, que estás rodeado de otras personas, de otros hermanos que también están en el proceso de acercarse cada vez más, de acercarse a esa profundidad de Dios. Y que también seas vos, proponételo, desafíate a ser compañía, a ser un hermano mayor que acompañe el crecimiento de quienes te rodean. Dios te ama y Dios ama a quienes te rodean. Dios quiere hacer cosas maravillosas en tu vida, pero también a través tuyo. Estate atento y dispuesto a ser también canal de bendición para otros. Oramos. Señor, te agradecemos por este encuentro que podemos tener, te agradecemos porque tu palabra está allí buscando ser leída, tu espíritu nos busca, Señor. Te agradecemos porque cuando vamos a tu encuentro, Señor, tu espíritu transforma nuestra vida. Te lo decimos agradecidos en nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.